Ahora con el internacionalista Óscar Vidarte, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para hablar sobre la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles y, por supuesto, qué significará esto ya en el marco de la relación internacional entre los países. ¿Cómo está, señor Vidarte? Muy buenos días. Carlos, un placer estar en su programa. Estamos también con Fernando Carvalho, por supuesto. Óscar, a ver, luego de esta decisión del gobierno de Trump, ¿qué efectos podrían haber, sobre todo en la configuración de las relaciones internacionales entre los países, ¿no?, afectados para con los Estados Unidos? Mira, ayer justamente estaba escuchando unas declaraciones del primer ministro de Canadá muy interesantes, donde él ya afirmaba que estamos frente a un cambio de orden, ¿no? Ese orden liberal que surgió post Segunda Guerra Mundial, liderado por Estados Unidos, y que entre otras características se construyó sobre la base del libre comercio y sobre la base de la confianza y además el liderazgo de Estados Unidos. Tengo la impresión que ese orden ya está cambiando. El problema es que no sabemos hacia dónde vamos, porque estamos en un mundo de grandes transformaciones. La competencia de China y Estados Unidos, que todavía no comienza en toda su magnitud, también va a tener consecuencias sobre el orden. Y para países pequeños como el Perú en el mundo, medianos en la región, pero pequeños en el mundo, el establecimiento del orden resulta fundamental, porque el orden internacional implica la regla de juego que el Perú pues tiene que conocer para saber cuáles son las posibilidades y las limitaciones a nuestro accionar internacional. Así que vivir en tiempos tan cambiantes, tan poco claros, confusos, ¿ok? Creo que resultan difíciles para el accionar de la política exterior de países como el Perú y en general Latinoamérica. De acuerdo, señor Vidarte. Yo quisiera dejar planteada una pregunta antes de una pausa, si me lo permite, que tiene que ver con algo que nos ha aclarado acá un especialista en las economías asiáticas como es Carlos Aquino. Él nos dice que ante la imposición de estas medidas unilaterales de Donald Trump, los países asiáticos han concertado entre sí, por lo menos dialogan, mientras que en América Latina en particular la sensación es que cada uno va para buscar resolver su problema solo y no ha habido ningún diálogo y la OEA no existe frente a esta realidad. Yo quiero que me dé su opinión si estas medidas de Trump están poniendo en evidencia un grado muy bajo de integración, incluso de diálogo entre los países latinoamericanos. Ahora sí podemos conversar con el internacionalista y profesor de la Universidad Católica, Óscar Vidarte, a quien habíamos preguntado si esta crisis en la relación comercial con Estados Unidos no pone en evidencia el más bajo nivel de integración de los tiempos recientes entre los países latinoamericanos, cada uno de los cuales quiere reaccionar por su lado sin concertar con los demás países. Fernando, te lo respondo de la siguiente manera. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. El Perú es un país chico en el mundo. Nuestro margen de acción para reaccionar frente a lo que está haciendo Estados Unidos, una potencia mundial, es bastante reducido. Por ejemplo, el canciller ha dicho que el Perú va a pedir una reconsideración, ¿ok? Ha mandado una nota al gobierno de Estados Unidos para reconsiderar estos aranceles. Ese es un primer camino. Probablemente un segundo camino, como bien lo desarrolló el exministro de Economía Castilla, es acudir a la OMC. Vamos a ver qué tanto Estados Unidos respeta a la OMC. Tampoco eso queda muy claro. Algunos incluso hablan de reciprocidad, imponerle aranceles, ya que el Perú prácticamente no tiene aranceles a la producción de Estados Unidos. Esto sería una locura en este contexto, porque implicaría entrar en una guerra económica con el Estados Unidos de Trump, y eso es, pues, para nuestro país sería muy, muy complicado. Entonces, como vamos dando cuenta, el Perú no tiene o no cuenta con muchas herramientas individuales para hacer frente. Y la teoría te dice, tal y como se habla hace 30, 40 años, que en este tipo de circunstancias bastante asimétricas en una relación entre Estados Unidos y Perú, la mejor manera de construir un mayor nivel de simetría, si es que es posible, es actuar conjuntamente, es decir, colectivamente. Y esto tiene dos espacios. Uno,
es el espacio regional que tú bien has dicho. La experiencia de los países del sudeste asiático es importante. ASEAN es un mecanismo que más o menos funciona. Cuando uno ve la realidad del multilateralismo en la región, en verdad, hablamos de crisis. No existen mecanismos. El que mejor funcionaba era la Alianza del Pacífico, pero ya vimos los problemas que ha tenido en Ahora, los últimos tiempos a partir de la relación entre México y Perú, y Colombia y Perú. Así que yo creo que en la región hay un problema, una crisis de multilateralismo que creo que deberíamos abordar, sobre todo en este tipo de contextos, y una fractura política e ideológica muy profunda. Pero además de pensar esto en términos regionales, también debemos pensarlo en términos globales, porque hay debates que van a volver a aparecer en la agenda. Por ejemplo, el debate sobre las asimetrías en el comercio mundial, que comenzaron hace 20 años en la ronda de Doha, pero con estas aranceles, las asimetrías del comercio mundial, sobre todo norte-sur, se van a hacer mucho más evidentes, y eso requiere debates mucho más importantes y espacios de concertación entre lo que llamamos el sur global, sí, donde se y encuentra el Perú. Oscar, ¿cuál es el significado, no solamente desde el punto de vista económico, sino también geopolítico, de que hayan habido algunos países que han sido excluidos o están exentos de estos aranceles, ¿no? México es uno de ellos, Canadá, si no me equivoco, es otro, Rusia. ¿Qué significado tiene esto? En el caso, creo que de México y Canadá, creo que Estados Unidos entiende que México y Canadá es un caso particular para ellos, ¿no? Por el tipo de relación que Estados Unidos tiene con estos países. Creo que México y Canadá han sido los países más cuestionados por Trump en estos últimos meses en términos comerciales. Sí creo que Trump maneja una política particular con sus dos vecinos. Ujú. En el caso de Rusia, sí genera algún tipo de alarma, aunque seamos sinceros. Recordemos que Occidente, Estados Unidos, mantiene una serie de sanciones contra el comercio de Rusia a partir de la guerra ucrania. Y yo creo que Estados Unidos está tratando de ser muy cauto, porque acordémonos que una de las prioridades del gobierno de Trump es solucionar el tema de Rusia. Es verdad, con una mirada que parece muy prorrusa, pero al margen de esto, creo que desde su perspectiva, imponer sanciones o aranceles en este momento a Rusia puede ser, pues, no lo más conveniente en un contexto donde busca un acercamiento con Rusia para poner una solución al tema ucraniano, que a Estados Unidos, o por lo menos a Trump, le genera mucho gasto. ¿Qué posibilidades hay de que el Perú, impulsado por esta situación que se le ha impuesto, acelere su búsqueda de otros mercados? Y se habla en los últimos tiempos mucho de India, país de una población gigantesca, con el cual estamos negociando, parece en su fase final, un tratado de libre comercio. Mira, Fernando, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que este es un tema del cual hablamos hace mucho tiempo, ¿no? En países como México, que dependen mucho más de Estados Unidos, es un tema mucho más fuerte, la necesidad de buscar otros socios. La India ya es el cuarto socio comercial del Perú, aunque muchos no lo crean, y juega un papel cada vez más importante. Eso es fundamental, yo creo. Pero también hay que ser claros en algo. Es muy difícil, pues, dejar de ser socio de Estados Unidos. Estados Unidos históricamente ha sido un socio del Perú por ubicación geográfica, por influencia sobre la región. Es decir, no es tan fácil cambiar, ¿ok? Y suplir las pérdidas con Estados Unidos con otros mercados. Es bastante difícil. Además, yo también creo que estos cuestionamientos al orden liberal por parte de Donald Trump también van a llevar a que nuestros países comiencen a repensar su modelo de desarrollo. Si es que lo que hemos hecho los últimos 30 años, apertura económica, liberalización, que es sobre lo cual se ha fundamentado el modelo de desarrollo y el crecimiento del Perú en las últimas décadas, van a seguir siendo la herramienta principal hacia el futuro. Es decir, estos cambios también nos deben hacer dialogar y debatir cuál va a ser, pues, el modelo y las bases del modelo que nosotros vamos a construir de cara al futuro en un mundo que parece que va a tender hacia el proteccionismo, porque si sigue Estados Unidos así y China se sigue consolidando, China también es un país que tiene herramientas proteccionistas. Creo que el mundo de la economía global va a ser un mundo distinto al que hemos vivido en las últimas décadas, y eso va a requerir que el Perú se inserte en ese mundo de una manera distinta a cómo lo venía haciendo. Eso me parece puede ser un debate interesante en los O próximos sea, años. Oscar, podemos pasar con estas medidas de Trump, podemos augurar que el panorama mundial ya no va a ser tan globalizado, sino más bien regionalizado, si me permite el término.
Mira, hay muchos debates desde antes de Trump que ya hablaban de un mundo en proceso de desglobalización. A mí no me gusta usar mucho ese término, pero incluso ya algunos hablan de la posglobalización, es decir, no vamos a entrar a un mundo tan fracturado como el que fue el de la Guerra Fría, porque existen dinámicas que van a continuar, el Internet integra el mundo y esas dinámicas van a continuar, pero, por ejemplo, en términos comerciales, ya desde hace una década vemos un retroceso. Los grandes avances de la globalización en términos económicos que vimos de los 90 duraron un poco más de 3 décadas, pero en la última década hemos visto que eso ha ido retrocediendo y la globalización ya no avanza como muchos esperaríamos. Así que creo que Trump o políticas como las que desarrolla Trump van en esa línea, una línea donde creo que lo que conocemos nosotros, las bases sobre las cuales se construyó la globalización en los últimos 30 años, por ejemplo, el libre comercio, pues van a comenzar a cambiar, ¿no? Y el mundo parece que está cambiando. Este orden también implica las reglas de la globalización que van a tener a cambiar sobre la base, además, de una nueva revolución industrial, para algunos la cuarta revolución industrial, que está en proceso. Sí, señor Vidarte, los Estados Unidos ha hecho llegar al Perú a través de su autoridad comercial algunas 11 observaciones respecto al marco normativo en el Perú que ellos perciben como contrario al libre comercio con Estados Unidos. Y entre estos temas figura el hecho de que acá tiene vigencia una moratoria para la introducción de los organismos genéticamente modificados en agricultura, que es un tema que se practica masivamente en Estados Unidos. Las grandes empresas con agricultura genética están basadas allá. Y otra observación se hace sobre las licitaciones en el Perú de gobierno a gobierno. ¿Qué opinión tiene usted sobre la posibilidad de que esta crisis actual desemboque en una, digamos, discrepancia de fondo y en la necesidad de abordar estas dos objeciones que junto a otras ha presentado Estados Unidos a propósito de la práctica comercial en nuestro país? Justamente, Fernando, ese es el debate que decía hace un rato, el debate que se debe volver a plantear a nivel mundial y que lo planteó en su momento la ronda de Doha en la OMC a comienzos del siglo XXI, pero que no llegó a ningún buen puerto, que es el debate de las asimetrías, porque así como Estados Unidos cuestiona algunos puntos en el Perú, desde el sur global hemos cuestionado por mucho tiempo los subsidios agrícolas que las grandes potencias imponen y que también constituyen, según cualquier libre teoría comercial, pues una barrera al comercio entre los países. Así que ese debate es un debate que debería volver a resurgir, ¿ok?, en este contexto y en el cual el Perú tiene que buscar mecanismos o aliados en torno a lo que llamamos el sur global, el mundo emergente, como queramos llamarle. Pero yo creo que ahí estamos en un momento clave que debería permitir un nuevo debate. El problema nuevamente es que Estados Unidos, al parecer, no va a estar muy de acuerdo con ese tipo de debates y ahí pues se genera un problema difícil de solucionar. Muy bien, muchas gracias. Óscar Vidarte, especialista en relaciones internacionales y profesor de la Universidad Católica, por darnos algunos alcances respecto de las consecuencias geopolíticas y de mediano y largo plazo que van más allá que las puras discrepancias sobre temas comerciales entre el Perú y Estados Unidos, en realidad entre Estados Unidos y otros 180 países del mundo. Muchas gracias y muy buenos días para usted, señor Vidarte. Un placer. Gracias. Vamos, Carlos, a una pausa. Así es. Viene la pausa comercial y seguimos, por supuesto.